Gloria había sacrificado toda su vida por Andrés, trabajando día y noche para sacarlo adelante en las calles difíciles de Medellín. Cuando finalmente llegó el momento de visitarlo en su elegante oficina, orgullosa del hombre exitoso en que se había convertido, jamás imaginó que él negaría conocerla frente a todos sus empleados. Pero esa humillación sería solo el primer golpe de una verdad mucho más compleja y dolorosa. Lo que Gloria creía conocer sobre su hijo y sobre su propia vida estaba a punto de desmoronarse por completo. Nada era lo que parecía, y los secretos que saldrían a la luz cambiarían todo para siempre. Si te gustan las historias que tocan el corazón y revelan verdades inesperadas, no olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre encontrarás relatos como este que te harán reflexionar sobre la vida. Gloria sintió que el mundo se detenía cuando escuchó esas palabras salir de la boca de Andrés. No, señora, creo que se confunde. Yo no la conozco. Sus ojos, que antes brillaban de orgullo maternal, se llenaron de una mezcla de dolor y confusión. Había caminado durante 2 horas desde su humilde barrio hasta el centro de Medellín, cargando en sus manos arrugadas una pequeña torta de chocolate que había preparado especialmente para celebrar el cumpleaños de su hijo. La misma torta que le hacía cada año desde que era niño, con los pocos ingredientes que podía permitirse. Los empleados de la oficina la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Una mujer mayor, de ropa sencilla y gastada, parada en medio de esa elegante recepción de mármol y cristal, sosteniendo una torta casera, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Gloria no entendía qué estaba pasando. Su Andrés, su niño, el mismo que solía abrazarla cada noche antes de dormir prometiéndole que algún día la sacaría de la pobreza, ahora la trataba como a una completa extraña. Andrés, soy yo. Tu mamá, susurró Gloria, acercándose un paso hacia él. Su voz tembló, pero en sus ojos había una determinación que había desarrollado después de años de luchar contra las adversidades. Vengo a celebrar tu cumpleaños, como todos los años. Andrés desvió la mirada, y por un momento, Gloria pudo ver un destello de reconocimiento y dolor en sus ojos. Pero fue apenas un instante. Cuando volvió a mirarla, su expresión era fría, distante. Señora, le pido que se retire. Está interrumpiendo una reunión muy importante. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Gloria sintió cómo sus mejillas se encendían de vergüenza. Pero no era una vergüenza por su apariencia o por su humilde condición. Era la vergüenza de una madre que acababa de ser rechazada públicamente por el hijo al que había dedicado toda su existencia. Sin embargo, algo en la situación no encajaba. Gloria conocía a su hijo mejor que nadie en el mundo. Había pasado noches enteras cuidándolo cuando estaba enfermo. Había trabajado en 3 empleos diferentes para pagarle la universidad. Había vendido hasta sus pocos objetos de valor para asegurarle un futuro mejor. Y en todos esos años, jamás había visto esa mirada en los ojos de Andrés. Era miedo. Un miedo profundo que no tenía nada que ver con vergüenza social. Cuando finalmente salió de la oficina, Gloria no regresó directamente a su casa. Algo la impulsó a quedarse en el parque que estaba frente al edificio. Desde allí podía ver las ventanas del piso donde trabajaba Andrés. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero su instinto maternal le decía que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando vio algo que la dejó helada. A través de la ventana, pudo observar cómo un hombre mayor, elegantemente vestido, se acercaba a Andrés y lo abrazaba de una manera que ella conocía muy bien. Era la forma en que un padre abraza a su hijo. Pero eso era imposible. El padre de Andrés había muerto cuando él era apenas un bebé. O al menos, eso era lo que Gloria había creído durante todos estos años. La confusión se transformó en una mezcla de rabia y determinación. Gloria decidió que no se iría sin respuestas. Esa noche, cuando Andrés salió de la oficina, ella lo estaba esperando en el estacionamiento. Al verla, él se detuvo en seco, y por primera vez en todo el día, no pudo mantener su fachada de indiferencia. «Mamá», susurró, y en esa palabra Gloria pudo escuchar al niño que había criado,
al joven que había cuidado, al hijo que creía haber perdido para siempre. Andrés, necesito que me expliques qué está pasando, le dijo Gloria, acercándose lentamente hacia él. Necesito saber por qué me trataste como si fuera una extraña, y necesito saber quién es ese hombre que te abrazó como si fuera tu padre. Andrés cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, Gloria pudo ver lágrimas que él trataba desesperadamente de contener. Mamá, hay cosas que no sabes, cosas que nunca te dije porque quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Hijo, de la verdad sobre quién soy realmente. Gloria sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Andrés la tomó suavemente del brazo y la guió hacia su auto. No podemos hablar aquí. Es demasiado peligroso. Durante el trayecto, Andrés le contó una historia que Gloria jamás hubiera imaginado. El hombre que había visto en la oficina era efectivamente su padre biológico, pero no era el hombre humilde que había muerto en un accidente, como ella siempre había creído. Era Eduardo Santamaría, uno de los empresarios más poderosos y controvertidos de la ciudad. Cuando yo tenía 17 años, él se acercó a mí, explicó Andrés, manteniendo la vista fija en la carretera. Me dijo que era mi padre verdadero, que había estado cuidándome desde la distancia todos estos años. Me ofreció una oportunidad que yo sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Gloria sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque él me hizo prometer que no te involucraría. Dijo que era por tu propia seguridad. Su mundo es complicado, mamá. Hay rivalidades, enemigos, gente que no dudaría en hacerte daño para llegar hasta él. La revelación era abrumadora, pero Gloria comenzó a conectar los puntos. Los años de universidad que de repente se habían vuelto más fáciles de pagar, las oportunidades laborales que parecían llegar de la nada, el apartamento que Andrés había conseguido en una zona exclusiva de la ciudad. Todo había sido orquestado por Eduardo Santamaría. Pero eso no explica por qué me negaste hoy, insistió Gloria. Andrés detuvo el auto en un lugar apartado y finalmente la miró a los ojos. Porque hay algo más, mamá. Algo que descubrí hace apenas unas semanas y que cambia todo. Lo que Andrés le reveló a continuación dejó a Gloria completamente sin palabras. Eduardo Santamaría no solo era su padre biológico, sino que había estado manipulando sus vidas desde mucho antes de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Los empleos que Gloria había conseguido a lo largo de los años, las oportunidades que habían aparecido justo cuando más las necesitaba, incluso el pequeño apartamento donde vivía, todo había sido discretamente facilitado por él. Él me dijo que siempre había estado cuidando de ti, pero de una manera que no pudieras rastrearlo hasta él, explicó Andrés. Dijo que te amaba, pero que las circunstancias no le habían permitido estar contigo. Gloria sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, había una parte de ella que se sentía traicionada, manipulada. Por el otro, comenzaba a entender la complejidad de la situación. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años decidió acercarse a ti? Porque se está muriendo, mamá. Las palabras de Andrés cayeron como una bomba en el silencio del auto. Gloria sintió como todas sus emociones se arremolinaban en su pecho. Rabia, tristeza, confusión y, sorprendentemente, una pizca de compasión. Tiene cáncer, continuó Andrés. Los médicos le dieron pocos meses de vida. Quiere dejarme todo, su imperio, pero también quiere pedirte perdón por todos estos años de mentiras. ¿Y tú qué quieres, Andrés? Su hijo la miró con los ojos llenos de lágrimas. Quiero que sepas que jamás dejé de amarte, que cada decisión que tomé fue pensando en ti, en nuestro futuro. Pero también quiero que sepas que he cometido errores, grandes errores. Gloria tomó las manos de su hijo entre las suyas. Eran las mismas manos que había cuidado cuando eran pequeñas, las mismas que había curado cuando se lastimaba jugando en las calles del barrio. ¿Qué tipo de errores, hijo? He hecho cosas de las que no estoy orgulloso para mantener esta vida, para proteger este secreto. He mentido, he engañado, he lastimado a gente inocente.
La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Andrés. Cuando contestó, Gloria pudo escuchar la voz agitada de alguien del otro lado de la línea. Las expresiones de su hijo cambiaron drásticamente, pasando de la vulnerabilidad a la preocupación y luego al miedo. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Andrés, encendiendo el auto rápidamente. ¿Qué pasa? Alguien sabe sobre nuestra reunión. Alguien que no debería saber. Durante los siguientes días, Gloria se encontró sumergida en un mundo que jamás había imaginado. Eduardo Santamaría no era solo un empresario exitoso. Era el centro de una red compleja de negocios que operaban en los límites de la legalidad. Y Andrés, sin darse cuenta completamente, se había convertido en una pieza clave de esa red. La oficina elegante donde Gloria había ido a visitarlo era solo una fachada. El verdadero negocio de Eduardo se manejaba desde otro lugar, y Andrés había estado siendo groomed para eventualmente tomar control de todo. Pero había competidores, rivales que veían en la aparición de Andrés una amenaza a sus propios intereses. Por eso te negué en la oficina, le explicó Andrés durante una de sus conversaciones nocturnas. Porque sabía que había ojos observando, escuchando. Si hubiera admitido que eras mi madre, te habrían convertido en un blanco. Gloria comenzó a entender la complejidad de la situación, pero también se dio cuenta de que había subestimado a su propio hijo. Andrés no era la víctima inocente que ella había imaginado. Había tomado decisiones conscientes. Había elegido este camino, a pesar de conocer los riesgos. ¿Y ahora qué, Andrés? ¿Vas a seguir viviendo esta mentira para siempre? Su hijo la miró con una expresión que ella no había visto antes. Era determinación mezclada con una madurez que parecía haber aparecido de la noche a la mañana. No, mamá, voy a arreglarlo todo. Lo que siguió fue una serie de eventos que pusieron a prueba no solo la relación entre madre e hijo, sino también sus propios valores y límites morales. Andrés había desarrollado un plan para salir del mundo de Eduardo, pero requería la cooperación de Gloria de maneras que ella jamás había anticipado. El plan era complejo y arriesgado. Andrés había estado documentando secretamente todas las actividades ilegales de Eduardo, creando un archivo que podría ser usado para negociar su salida. Pero necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente para ayudarlo a ejecutar el plan, y esa persona era Gloria. ¿Me estás pidiendo que me convierta en una criminal?, le preguntó Gloria cuando Andrés le explicó lo que necesitaba de ella. Te estoy pidiendo que me ayudes a recuperar nuestras vidas, respondió él. Pero si decides que no quieres hacerlo, lo entenderé. Has sacrificado suficiente por mí. Gloria pasó días pensando en la propuesta de su hijo. Por un lado, la idea de involucrarse en actividades que podrían ser consideradas ilegales la aterrorizaba. Por el otro, veía en este plan la única oportunidad real de tener a su hijo de vuelta, de salir de un mundo de mentiras y manipulación. Finalmente, tomó su decisión. Haré lo que sea necesario para que salgamos de esto juntos. La ejecución del plan requirió semanas de preparación meticulosa. Gloria tuvo que aprender a moverse en un mundo completamente diferente al suyo, a interactuar con personas que operaban bajo reglas que ella nunca había conocido. Pero su amor por Andrés y su determinación de recuperar a su familia la mantuvieron enfocada. El momento crucial llegó durante una reunión importante en las oficinas reales de Eduardo. Gloria, siguiendo las instrucciones de Andrés, se presentó como una potencial inversora interesada en uno de los proyectos de la compañía. Su apariencia humilde fue deliberadamente modificada para hacerla parecer una empresaria exitosa, pero discreta. Mientras Eduardo y sus asociados estaban distraídos con la presentación, Gloria logró acceder a los archivos que Andrés necesitaba. Pero algo salió mal. Uno de los asociados de Eduardo se dio cuenta de que algo no cuadraba y comenzó a hacer preguntas. «Disculpe, señora, pero me parece que la he visto antes», dijo el hombre, acercándose peligrosamente a Gloria. El corazón de Gloria se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Lo dudo mucho. Esta es mi primera vez en estas oficinas. No, estoy seguro. La vi hace unas semanas en el edificio del centro. Estaba buscando a alguien. En ese momento, Eduardo,
que había estado observando la interacción desde lejos, se acercó al grupo. Cuando vio a Gloria, su expresión cambió completamente. No era sorpresa lo que Gloria vio en sus ojos, sino reconocimiento y algo que parecía ser alivio. «Señores, permítanme presentarles a Gloria Medina», dijo Eduardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Una mujer muy especial para mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gloria sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, sin saber si el próximo paso la llevaría a la seguridad o al abismo. «Gloria», continuó Eduardo, «creo que es hora de que hablemos». Lo que siguió fue una conversación que cambió todo lo que Gloria creía saber sobre su propia historia. Eduardo no solo era el padre de Andrés, había sido su primer amor, el hombre con quien había planeado construir una vida antes de que las circunstancias los separaran. «Nunca dejé de amarte», le dijo Eduardo cuando finalmente estuvieron a solas. «Pero mi mundo era demasiado peligroso para ti. Cuando descubrí que estabas embarazada, tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí alejarme para protegerte». Gloria sintió como 25 años de resentimiento y dolor comenzaban a transformarse en algo más complejo. «¿Y nunca pensaste en preguntarme qué quería yo? En darme la oportunidad de decidir por mí misma?» «Tenía miedo», admitió Eduardo. «Miedo de que eligieras quedarte conmigo y que algo terrible te pasara por mi culpa». La conversación fue interrumpida por la llegada de Andrés, quien había estado esperando ansiosamente noticias del progreso de su plan. Cuando vio a su madre y a Eduardo hablando, su expresión mostró una mezcla de alivio y aprensión. «¿Todo está bien?», preguntó, acercándose cautelosamente. Eduardo miró a su hijo con una expresión que Gloria nunca había visto antes. Era orgullo mezclado con tristeza, y algo que parecía ser arrepentimiento. «Andrés, tu madre y yo tenemos mucho de qué hablar, pero primero, hay algo que ambos necesitan saber». Lo que Eduardo reveló a continuación cambió completamente la perspectiva de toda la situación. Los negocios en los que había estado involucrado no eran ilegales, como Gloria y Andrés habían asumido. Eran controvertidos, sí, pero operaban dentro de los límites de la ley. La percepción de peligro y criminalidad había sido en parte una creación de sus propias inseguridades y paranoia. «Pero eso no significa que no haya riesgos reales», explicó Eduardo. «En mi línea de trabajo, tienes enemigos incluso cuando haces todo legalmente. Hay competidores que no dudarían en usar métodos ilegales para eliminar la competencia». Gloria sintió cómo su comprensión de toda la situación se reorganizaba completamente. «Entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué todas las mentiras? Porque el miedo puede ser tan paralizante como el peligro real», respondió Eduardo. «Y porque durante todos estos años he estado luchando con el arrepentimiento de las decisiones que tomé cuando era joven. Los días que siguieron fueron un periodo de ajuste y redescubrimiento para toda la familia. Gloria tuvo que procesar no solo la reaparición de su primer amor, sino también la complejidad de los sentimientos que eso generaba. Andrés tuvo que navegar su relación con un padre que había estado presente y ausente al mismo tiempo. Pero el proceso no fue fácil. Había heridas profundas que sanar, confianza que reconstruir, y decisiones difíciles que tomar sobre el futuro. Gloria se encontró en la posición única de tener que decidir no solo qué tipo de relación quería con Eduardo, sino también cómo eso afectaría su relación con Andrés. «No quiero que sientas que tienes que elegir», le dijo Andrés durante una de sus conversaciones. «Quiero que hagas lo que te haga feliz». Gloria sonrió, recordando al niño que había criado y viendo al hombre en que se había convertido. «Lo que me hace feliz es tener a mi familia completa y honesta. Eso incluye a Eduardo, pero también incluye que todos dejemos de vivir con miedo y secretos». La resolución de la historia no fue un final de cuento de hadas, pero fue algo mejor. Fue real y auténtico. Eduardo, enfrentando su mortalidad, decidió ser completamente transparente sobre su vida y sus negocios. Andrés eligió crear su propio camino, independiente pero no separado de su padre. Y Gloria, después de años de sacrificio silencioso,
finalmente encontró su voz y su lugar en esta nueva configuración familiar. El momento más significativo llegó cuando Eduardo, debilitado por su enfermedad pero determinado a reparar el daño causado, organizó una reunión en la misma oficina donde Gloria había sido inicialmente rechazada. Esta vez, cuando ella entró, Andrés no solo la reconoció, sino que la presentó con orgullo a todos sus colegas. «Esta es Gloria Medina», dijo Andrés con una voz clara y fuerte que resonó por toda la oficina. «Es mi madre, la mujer más fuerte y valiente que conozco, y la razón por la que soy quien soy hoy». Los aplausos que siguieron fueron espontáneos y sinceros, pero lo que más impactó a Gloria no fue el reconocimiento público, sino la mirada en los ojos de su hijo. Era la misma mirada de amor incondicional que había visto cuando era niño, pero ahora enriquecida con respeto, gratitud y una nueva comprensión de lo que significaba ser familia. Eduardo, observando la escena desde su silla de ruedas, sintió una paz que no había experimentado en décadas. Sabía que su tiempo era limitado, pero también sabía que había logrado algo que parecía imposible: reunir a su familia y darles la oportunidad de construir un futuro basado en la verdad y el amor mutuo. Gloria, sosteniendo las manos de su hijo y sintiendo la mirada orgullosa de Eduardo, se dio cuenta de que su historia no había terminado. De hecho, estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde ella no era solo la madre sacrificada, sino una mujer completa con su propia historia, sus propios deseos y su propio derecho a la felicidad. Los meses que siguieron fueron un periodo de transición y crecimiento para toda la familia. Eduardo utilizó el tiempo que le quedaba para enseñar a Andrés no solo sobre los negocios, sino también sobre la importancia de la integridad y la familia. Gloria, por su parte, descubrió aspectos de sí misma que había mantenido dormidos durante años, de enfocarse exclusivamente en las necesidades de otros. Cuando Eduardo finalmente perdió su batalla contra el cáncer, fue rodeado de amor y con la satisfacción de saber que había hecho las paces con su pasado. Su funeral fue una celebración de una vida compleja, pero finalmente redimida, y tanto Gloria como Andrés encontraron en su muerte no solo tristeza, sino también una renovada apreciación por la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones familiares. La historia de Gloria, Andrés y Eduardo se convirtió en un testimonio de que nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del pasado, para construir puentes sobre los abismos creados por el miedo y la incomprensión, y para descubrir que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las traiciones más profundas, cuando hay voluntad genuina de perdonar y cambiar.